Bueno, mis siguientes invitados son los dirigentes transportistas Víctor Ramos y Gilberto Atencio. Bueno, varios temas en el tintero. Uno, este proyecto de ley 229 y también esta decisión del gobierno de a partir del día de ayer de levantar la restricción por número de placas par e impar. Empiezo contigo, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los televidentes que a esta hora nos sintonizan y gracias a Fernando y a Next TV por permitirnos este espacio, ya que, como todos saben, en Panamá cuando se hablan temas que tienen que ver con el pueblo panameño, hay algunos medios de comunicación que nos han vetado el derecho a emitir nuestros comentarios y a informar al país. Ok, tema, este proyecto de ley 229 y lo que está ocurriendo con esta decisión de eliminar pues esa restricción que había para el transporte de números de placa de par a impar. Ok, principalmente nuestra preocupación en este momento es la situación que se está llevando con el proyecto 229, que tiene una situación detrás de ella, un trasfondo. ¿Qué quiero explicar con esto? Resulta ser que recientemente el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, hizo unas declaraciones en el pleno de la Asamblea donde inclusive se le cuestionó y se le preguntaba sobre la posibilidad de que se dieran aumentos de tasas de impuestos para poder desarrollar proyectos. Esto quedó en el aire, sin embargo, ahora se ha tomado por parte de la Comisión de Economía y Finanzas un proyecto que busca supuestamente, escúchenme bien, supuestamente crear una fórmula de taxar impuestos sobre la actividad electrónica. En la Ley 5 de Comercio, que es la que establece las normas, dice claramente que toda actividad que se genera en la República de Panamá tiene por obligación que cumplir con los pagos de impuestos que así establezca. Nosotros vemos con mucha preocupación porque, como sabrás, la economía nuestra se está disolviendo de una manera hacia atrás y evolucionando tecnológicamente. ¿Qué proponen en este proyecto de ley? Tasar un impuesto adicional al 7%, es decir, si tú compras vamos a dar una tienda X y vas de manera presencial, pagas el 7%. Si tú lo haces vía online, te estarían taxando un porcentaje adicional que se pretende que sea el 10%. 10%. Esto es muy preocupante, Fernando. ¿Por qué razón? Porque de manera indirecta están tratando de meternos un gol y aumentarnos los impuestos que ya pagamos actualmente y que no podemos permitir que eso se dé. Mira, lo más irónico de esto es que nos ha llegado comentarios de la vereda tropical que inclusive se está planteando la idea de llamar a sesiones extraordinarias en la Asamblea de Diputados y no sabemos a discutir qué plan o qué proyecto tienen. Y uno de los proyectos que podría ser es el 229, que tiene ese espíritu de crear un nuevo impuesto para todos los panameños a nivel nacional. ¿Sabes por qué? Porque indujeron este proyecto pensando, o sea, haciéndole ver a los miembros de la subcomisión o de la Comisión de Economía y Finanzas que era para ponerle impuestos a Uber, Cabify, InDriver, en fin, las plataformas tecnológicas y las delivery. Sí. Pero el proyecto en realidad lo que busca es crear una tasa de impuesto o una nueva tasa de impuesto al comercio electrónico en general. Es decir, si usted en su momento se dedica a vender algún producto y lo hace vía online por las redes sociales o por alguna otra razón, entonces no pagarás el 7%, sino que por comprarla por ese medio o esa vía, te van a aumentar el impuesto que actualmente nosotros pagamos el 7%. Es decir, en vez de pagar 7, pagarías 17%. Lo otro que también nos parece muy extraño es que este proyecto se presentó en el 2019. Sí. Como te envié una nota allí, el proyecto entró como anteproyecto 282 el 31 de octubre del 2019. Nosotros nos dimos cuenta que este proyecto inicialmente, por las investigaciones que habíamos hecho, buscaba darle un piso jurídico a unas empresas que han estado evadiendo el fisco nacional y que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Comercio e Industria no han hecho su trabajo. Es más, nos parece mucho más sospechoso porque nosotros recientemente metimos 4 procesos. Uno por evasión fiscal y bienes ocultos en el Ministerio de Economía y Finanzas. El otro
por incumplimiento de la norma de la Ley 5 de 2007 de comercio y solicitando la cancelación de esos avisos de operaciones porque no cumplen con el papel inicial, que es lo que dice. Es decir, si tú tienes una actividad para venta de licor, tú tienes que contar con una serie de permisos y estas empresas se dedican a brindar servicios de transporte en vehículos particulares y no tienen ni siquiera una certificación ni de la autoridad de tránsito, ni mucho menos está contemplado en su aviso de operación que genere esa actividad. Entonces aquí se está yendo en contra de la ley. Lo que más nos llama la atención es cómo es posible que en este gobierno, o sea, una situación que viene ilegal del gobierno anterior, en este gobierno no se le haya puesto un orden por parte del Ministerio de Comercio e Industria que ya debió haber cancelado esos avisos de operaciones, porque si no hubiese sido ilegal la actividad que ellos están haciendo, dejemos como ejemplo Cabify. Cabify, apenas nosotros presentamos el proceso por bienes ocultos y evasión fiscal ante el Ministerio de Economía y Finanzas, ellos dijeron que en 15 días se iban porque ellos tenían que retirarse del país. Inclusive hay mensajes que ellos dejaron: ustedes tienen sus leyes, quédense con sus leyes, nosotros nos vamos para otros sectores o países donde nos permitan trabajar. ¿Trabajar de qué forma? Evadiendo al fisco, sustrayendo riquezas, no pagando impuestos, y sabrá Dios qué otro tipo de negocios están detrás de estas plataformas internacionales. Ojo, porque las que aquí se generan en Panamá están bajo la ley de comercio nacional y nosotros sabemos que se tienen que pagar impuestos porque así lo dice la ley. Sin embargo, se quiere crear una ley con el sobretexto de que ellos no pagan impuestos, pero si la ley no la aplican, que es la ley 5 de comercio del 2007. Entonces, lo que nos llama la atención es que se está ya en los pasillos hablando de una posible solicitud de sesiones extraordinarias, porque ya la asamblea acaba de cerrar el 30. Entonces, si tú hablas de un llamado a sesiones extraordinarias, ¿en base a qué? Siempre se hace en base a discusión de uno o dos proyectos de ley que el gobierno quiera proponer o alguna institución para que se discuta y se apruebe en el interín, donde no es sesiones ordinarias, sino una sesión especial para ese objetivo. Y esto lo hacemos público. ¿Por qué razón? Porque está más que comprobado que aquí cuando no hay transparencia es porque algo oculto traen detrás de eso. La última reunión que se hizo ni siquiera la hicieron en la Comisión de Economía y Finanzas, sino que la hicieron en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo la ves? Entonces, ¿cuál es el secretismo? ¿Por qué no llaman a los sectores? Adicional que se están discutiendo temas en una comisión de Economía y Finanzas que se deberían de discutir en la Comisión de Transporte. O sea, existe una serie de situaciones que nos tiene preocupados y tenemos que, de cierta manera, alertar al país y ponerlo en voz de alerta, porque no puede ser posible de que con pretexto de una cuestión nos vayan a meter un gol por otro lado. Por otro lado, queremos hacer un llamado y aprovechar al resto de los transportistas a nivel nacional que hoy nos sintonizan a que participen de manera activa mañana 5 de mayo, que es un día especial, un día que se tomó en consideración desde Chiriquí hasta Darién, para manifestarnos en contra de ¿qué? Del uso de tecnologías que utilizan estos vehículos particulares y generan una actividad de piratería, el alto costo del combustible, las diferentes situaciones que tenemos en el país mediante las regulaciones y restricciones que hemos vivido durante esta pandemia y otros temas más que nos preocupan, como aprobar lo más rápido y posible el proyecto 420, que busca bajar los intereses bancarios para que no nos vayan a secuestrar los bienes que no hemos podido pagar durante la pandemia y que los bancos están esperando el 1 de julio para empezar a hacer lo que ellos saben hacer, que es secuestrar y eliminar pues los activos estos que tienen las personas que han sido a base de sacrificio, retirarla de sus bienes y dejar a un país en la ruina. Entonces no podemos permitir eso. Por otro lado, te agradecemos mucho, Fernando, la oportunidad de poder denunciar esto y poner en alerta al país, porque en realidad cuando se habla en los corrillos y en los pasillos de estas supuestas llamados a sesiones extraordinarias es muy preocupante, y usted lo sabe mejor que nadie porque usted ha vivido experiencia con anterioridad en otros gobiernos. Que ustedes, dentro de las peticiones que están haciendo, una de las consideraciones sea el tema de trámites en Panamá Oeste. ¿Qué está pasando en Panamá Oeste que no está pasando en el resto del país?
Y eso no solamente en Panamá Oeste. O sea, Panamá Oeste por el tema de comarcación de provincia. Sí. Es un tema bastante complejo que tiene que resolver la autoridad de tránsito y ya existen, creo que hasta un fallo de la Corte Suprema de Justicia que crea lo que es la ejecución de una orden judicial. Entonces, eso tiene que resolverse. Por otro lado, el tema es que también tenemos que sentarnos a ver qué situación vamos a o qué plan de trabajo vamos a generar para que el transporte continúe de manera permanente y no sufra un revés como lo que podría pasar el 1 de julio, que los bancos vayan a secuestrar a bienes. Ya hay compañeros que hoy en estos días les han quitado, el banco, la financiera, le han quitado los bienes y le dicen, no, dame eso acá, si tú no puedes pagar, no haces este arreglo, los arreglos son leoninos, ellos ponen las condiciones, nosotros no tenemos quien nos defienda. Esto es una situación preocupante para el país, no solamente el transporte. Aquí se van a ver beneficiados micro, medianos empresarios, todo aquel que tenga un préstamo hipotecario de vehículo personal, tarjeta de crédito, en fin. Es la sociedad en sí la que se va a ver afectada y lo que nos preocupa es que tenemos a menos de una hora de vuelo Colombia encendida, Costa Rica peleando para que no le subieran los impuestos y aquí nos quieren meter un gol. Bueno, don Víctor Ramos, pues también está don Gilberto Atencio. Gracias. A ver. Buenos días. Buenos días, dígame. Gracias a Dios por la entrevista y la oportunidad de estar aquí. Sí, bien es cierto, mi amigo Víctor Ramos, mi compañero de transporte, ha dicho una gran verdad. Lo más importante a resaltar aquí es que se está violando el reglamento interno de la Asamblea, tanto como, es decir, se está legislando en una comisión sobre otra comisión. O sea, este tema específicamente le pertenece a la Comisión de Transporte y la Comisión de Economía y Finanzas está legislando en un tema o en una actividad que no le compete. Y si vemos al ministro de Economía y Finanzas, sí, o sea, o es ministro o es diputado, él no puede legislar. Y pareciese aquí que el que está legislando es el ministro de Economía y Finanzas. Están tratando de lavarle la cara a una trama de corrupción gigantesca que viene desde la administración pasada, que involucra a funcionarios públicos de la pasada administración y de la actual administración en este momento. Entonces, quieren convertir una mentira en una verdad. Aquí no hace falta una ley para tasar a nadie, Fernando. Aquí quieren disfrazar o darle un piso jurídico a una ilegalidad que viene de años, desde el 2014. Y todos sabemos que los delitos no generan derecho. Y aquí le estamos tratando de generar un derecho a una actividad delincuencial que ha violado todas las leyes de este país y evadido el fisco, no por 2 reales, Correa, por millones de dólares en este país. Pero yo no escucho ni al ministro de Economía y Finanzas, ni al amigo del diputado, ¿cómo es que se llama él, hombre? El proponente del proyecto. Pineda. Pineda, correcto. Hablar de todo ese dinero que se ha dejado de pagar, que son más de 80 millones. Wow. O sea, lo apuntamos en el hielo, Correa. De eso no se habla. Bueno. Entonces yo creo que de verdad hoy el gobierno, y le digo aquí al señor presidente de la República, porque usted en campaña, su eslogan era respetar la Constitución, los derechos, las leyes de este país. Sí. Y hasta el momento eso no se está dando, al menos en el sector económico del transporte. Las violaciones son fragantes y el irrespeto a los derechos y a la seguridad jurídica de los transportistas es totalmente abismal. Listo. Mis recomendaciones, si este país y si este gobierno, si la Asamblea de Diputados y los poderes de este país fueran correctos, lo que se debe hacer en este momento es parar esa actividad, cancelar esos certificados de operación que lo debe hacer el ministro de Comercio e Industria y la autoridad de ejecutar la acción correspondiente en contra de estas plataformas, porque inclusive hay un fallo y los fallos son inapelables, Correa. Bueno. Entonces hay un fallo de la Corte que le dice al actor principal, al regente de esta actividad, que si bien es cierto, hay un nuevo actor en esta actividad, como tecnología, no lo convierte
es un actor directo dentro de esta actividad. Entonces, le dice a él, regula, corrige. ¿Y qué quiere decir con eso? Que allá afuera hay más de 30.000 carros particulares a lo que la autoridad debe ejecutar con acciones y sanciones para sacarlo de circulación. Listo. Se acaba de emitir el concepto o el comunicado donde se elimina el pari no. Los transportistas estaban en pari no en Correa. No en realidad en este momento por la pandemia, sino por la abismal ilegalidad que hay afuera. Hay más de 30.000 carros particulares y vendrán más. Claro. Entonces, ¿quién les va a garantizar a estos transportistas que ahora los quieren tirar todos a la calle? Y yo entiendo a la mayoría que tiene deudas bancarias, porque después del 30 de junio, los bancos no le van a preguntar a los transportistas si están en pari. No, ellos quieren su plata. Eso lo hemos palpado con el proyecto 420 de Zulay, quienes ellos han rechazado. Así, directamente le han dicho al país que ellos no pueden ser solidarios ni empáticos con la población. Entonces, ¿cómo le va a garantizar la autoridad, este gobierno, a esos transportistas que van para la calle, que puedan cumplir con sus compromisos, con sus deudas bancarias, con sus hipotecas de casa? Si tienes más de 30.000 carros y vendrán más, podrán ser 50.000 y de aquí a diciembre 100.000 en la calle haciendo el mismo servicio de una manera ilegal. O sea, es incongruente lo que está pasando en este país. Y de verdad, yo lo que pienso, Correa, si hoy, fíjate tú, están tratando de disfrazar una verdad, una mentira, tratando de convertirla en una verdad mediante un proyecto de ley. Wow. Yo me pregunto, Correa, mañana vamos a agarrar a las casas grandes que venden chances ilegales y le vamos a buscar una ley para que paguen impuestos. O sea, eso es lo que nosotros estamos palpando actualmente en la Asamblea. Listo. No es posible que en este momento tan difícil del país, gente o personas que fueron elegidas por esas masas humildes, le den la espalda al panameño en este momento que viene golpeado y tiene una grave situación económica causada por la pandemia, y hoy vamos a legislar para poderes económicos en contra de esos humildes panameños que son 109.000 certificados de operación que hay en este país. Bueno, Correa. Listo. Don Gilberto, vamos a ver en qué termina todo esto. A ti y a don Víctor Ramos, gracias por su participación. A ver, vamos a ver. Así es.